Buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este segundo día de este 35º Seminario Internacional de Seguridad y Defensa. Muchísimas gracias a la asociación por invitarme a participar. Es yo creo que la tercera vez que vengo por aquí y la verdad es que vengo siempre con mucho interés porque son asuntos apasionantes, absolutamente apasionantes. Además, este año con un título especialmente bonito y expresivo, ¿no? Esto del nervio de la guerra y el músculo de la paz, la verdad es que es muy sugerente. Yo creo que a todos nos va a interesar. Hoy, en esta primera sesión de hoy jueves, vamos a hablar de algo, en fin, que ahora mismo parece casi mentira, pero que ocurrirá. Es decir, que es esto de más allá de Putin. Es decir, hay vida más allá de Putin en las relaciones internacionales, en la geoestrategia internacional y en la OTAN, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar hoy, lo que vamos a ver hoy, es decir, cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el mundo, a los que se enfrenta la OTAN, a los que se enfrenta España. Ahora mismo parece imposible pensar en nada que no esté condicionado y que no esté determinado por la guerra en Ucrania, pero hay otras cosas, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Y para hablar de ello tenemos a dos personas que yo creo que son absolutamente perfectas para esto. Tenemos a Javier Colomina, que es el vicesecretario general adjunto de Política Exterior y Seguridad de la OTAN. Y tenemos a Camilo Villarino, que es el jefe de gabinete del alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores y políticas de seguridad, es decir, es el jefe de gabinete de Josep Borrell. Con ellos vamos a analizar todos estos asuntos. La idea es que hagáis una primera intervención inicial, que le dediquéis el tiempo que consideréis necesario y luego pues, yo intentaría animar un poco el debate introduciendo algunos temas que yo creo que están un poco en la cabeza de todos. Así que si os parece empezamos por ti, Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a este seminario. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Efectivamente, es un título sugerente, tanto el del seminario como el de la propia sesión, más allá de Putin. Más allá de Putin en el sentido de lo que podríamos empezar a plantear para el momento en el que la guerra termine, que llegará en algún momento, y sobre todo, más allá de Putin, qué otras cosas seguimos haciendo que siguen siendo prioritarias para todos nosotros. En particular, en la OTAN, es evidente que nuestra prioridad desde el 24 de febrero del año 2022 ha sido la guerra de Rusia contra Ucrania. Hemos tomado medidas que todos conocéis desde entonces, en particular las decisiones que se tomaron en la Cumbre de Madrid, que fue histórica a los efectos de la unidad que se demostró en el apoyo a Ucrania y también en las decisiones que se tomaron en materia de defensa colectiva, disuasión y defensa, fundamentalmente para, como yo suelo decir muy a menudo, cumplir con lo que es, en mi opinión, una de las tareas más importantes de la OTAN en sus 70 y casi 5 años de historia, que es evitar que una guerra local, terrible como es, pero local, no pasara a ser global. Y para eso hemos aumentado claramente nuestras decisiones y hemos incrementado nuestra presencia en el frente este. Pero estamos haciendo otras cosas, porque realmente si una cosa ha puesto en evidencia la guerra de Rusia en Ucrania es la competición geoestratégica en la cual nos encontramos, que venía perfilándose desde hace muchos años, pero que sin duda alguna el 24 de febrero del 2022 nos la ha puesto en mayor evidencia que nunca. Y por eso la Alianza sigue trabajando en otros ámbitos. Seguimos trabajando y mucho con respecto a China, por ejemplo, país que es esencial para la comunidad internacional, con el cual tenemos una política sofisticada, compleja, que se ha ido negociando a lo largo de los años. Solo a finales de 2019 empezamos a hablar de China. Y en esa política que tenemos nos hemos ido dando cuenta de que era necesario prepararse para los retos securitarios que plantea el auge de China, que no es un adversario de la Alianza en absoluto, y quiero poner mucho énfasis en eso, que es un país con el que tenemos interacción. Yo hablo mucho con los interlocutores chinos y de manera muy transparente, pero que han tomado decisiones en los últimos tiempos y en particular en la forma en la que se han posicionado con respecto a la guerra de Rusia en Ucrania,
que han sido una decepción para buena parte de la comunidad internacional y sin duda alguna para la Alianza. Pero igual seguimos avanzando, nos preparamos, la resiliencia de nuestras sociedades tiene que aumentar, las cadenas de suministro, las infraestructuras críticas, el hecho de que indudablemente han ido avanzando en su unión política y militar con Rusia es un elemento de preocupación. Dentro de esa competición geoestratégica también hemos seguido trabajando en la innovación tecnológica, hemos lanzado en el último año y medio, desde que la guerra empezó, un fondo de innovación de 1.000 millones de dólares, que para la OTAN es una cantidad insospechada, diría yo. Hemos lanzado lo que llamamos el DIANA, que es el Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic Area. Hemos seguido trabajando en lo que llamamos el Technological Edge, que está vinculado sin duda alguna también con la presencia de China. Nuestros socios también ha sido una parte del trabajo esencial, lo venía siendo desde hace años, pero el inicio de la guerra, en lugar de enfocarnos única y exclusivamente en Ucrania, ha hecho precisamente que esos ámbitos hayan tomado incluso más relieve. Vinculado también nuevamente con la competición geoestratégica, la necesidad de tener más gente de nuestro lado y trabajar mejor con muchos socios, algunos de ellos que comparten nuestros principios y valores de manera absoluta, como es el caso de los socios de Asia-Pacífico que la OTAN tiene, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, pero también con otros socios que no comparten tanto los postulados, pero que sí que son muy útiles para apoyarnos en la batalla de narrativas que estamos viendo en particular desde el último año y medio. Y dentro de esos socios, y con eso creo que salto elegantemente a Camilo Vilariño, el esencial, de hecho nuestros textos siempre dicen unique and essential, la Unión Europea, con quien venimos trabajando desde hace muchos años muy bien, en particular desde que Stoltenberg llegó a la Secretaría General de la Alianza. Se han firmado 3 declaraciones conjuntas en el 14, en el 18 y en el 22, creo que fue la última. Y desde que empezó la guerra, creo que la imagen más potente de la unidad de la comunidad internacional en apoyo a Ucrania ha sido precisamente cómo hemos ido de la mano la Unión Europea y la OTAN, que yo creo que la foto más ilustrativa fue precisamente la cena transatlántica que organizó España en los márgenes de la Cumbre de Madrid. Y con eso... Sí, pues muchas gracias, Javier. Obviamente después ya os aviso de que vamos a hablar mucho de China, que es uno de los grandes, en fin, es el elefante en la habitación, ¿no? Y esto ahora mismo te doy paso, pero las paradojas de la alta diplomacia, vosotros que os dedicáis a eso, es decir, Biden manda a su secretario de Estado a China a reducir la tensión y cuando vuelve le llama dictador al presidente chino. O sea, que en fin, estas son las paradojas de... En fin, no se sabe si por error o porque pensaba que nadie le escuchaba. Ahora, claro, un presidente de los Estados Unidos que piense que alguna de sus declaraciones no va a tener repercusión pública. En fin, una anécdota que es verdad que yo creo que es muy relevante de la confusión que hay en el mundo. Camilo, por favor. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a los organizadores de este seminario por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en él, cosa que hago con mucho gusto. Yo voy a iniciar mis palabras, intentaré ser breve, aunque tengo entre mis múltiples defectos el de hablar más siempre de lo que tengo previsto. Pero en beneficio del coloquio posterior, que creo que será mucho más enriquecedor para todos que lo que yo pueda contar, intentaré ceñirme a un tiempo razonable de intervención. Decía que, al igual que los 2 miembros de esta mesa que me acompañan, yo también voy a empezar con unas pequeñas palabras sobre el título de este seminario, que es efectivamente atractivo, interesante y abre a reflexiones: el nervio de la guerra y el músculo de la paz. Yo no sé si ustedes o vosotros, me vais a permitir que nos tuteemos, se han dado cuenta de que en la inmensa mayoría de los textos constitucionales, al igual que en el nuestro, cuando se habla de la guerra y de la paz, se utilizan 2 verbos distintos. Las guerras se declaran, basta el nervio de declararla. Las paces se establecen. No es lo mismo. No es lo mismo.
La paz hay que establecerla, hay que fundarla, hay que trabajarla. No es nada evidente. No es nada evidente, aunque nos hayamos pensado en Europa en las últimas décadas que así era. Y la guerra de agresión contra Ucrania pues ha sido una suerte de amargo despertar. En el caso de la Unión Europea, nos encontramos en un escenario en el que vemos dos grandes líneas de cambio en el mundo geopolítico. Por un lado, eso que llamamos el orden internacional basado en reglas, el que heredamos al final de la Segunda Guerra Mundial, de las instituciones de Bretton Woods, la Carta de Naciones Unidas, está puesto en cuestión y cada vez más. Está puesto en cuestión por nuevas potencias, por potencias emergentes, por potencias que consideran, con razón, que no están adecuadamente representadas en aquellas instituciones en ese orden. Incluso potencias que estuvieron en su nacimiento, estoy pensando en los Estados Unidos, ponen hoy en cuestión elementos fundamentales del mismo, como el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. Aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Hay una segunda línea. Estamos evolucionando hacia un mundo multipolar, multidimensional. Me explico. En el ámbito de lo militar sigue habiendo una enorme potencia, que son los Estados Unidos, y a pesar del crecimiento a velocidad exponencial de China en este terreno, sigue habiendo una inmensa distancia entre el uno y el otro. Pero si vamos al terreno de lo económico, vemos otros foros multipolares y la distancia de Estados Unidos ya no es tanta. Si vamos al mundo de lo tecnológico, otro tanto, sucede lo mismo. Al mundo cultural, y tenemos potencias en las que antes nunca habíamos pensado, el cine indio, la música de Corea del Sur. Entonces, vemos que el mundo es mucho más variado y diverso de lo que conocíamos. La conjunción de estos dos factores, la puesta en cuestión del orden internacional que conocíamos y la aparición cada vez más de otros polos de poder, y empleo poder en términos muy amplios, como digo, no me ciño únicamente a lo militar, es potencialmente inestable. No es necesariamente inestable, pero es potencialmente inestable. Y eso a una potencia como la Unión Europea le causa una profunda inquietud. ¿Por qué? Porque nosotros somos, en el sentido más noble de la expresión, nosotros somos mercaderes. Nosotros somos mercaderes. Nosotros nacimos para comerciar. El comercio es una cosa muy sana y muy buena. Normalmente quienes comercian entre sí no pelean entre sí, normalmente. Y nosotros lo que buscamos es la estabilidad, primero en nuestra vecindad inmediata y más allá, y unas reglas que se respeten. Eso es lo que nosotros buscamos esencialmente. Paulatinamente, a la vista de estos dos cambios geopolíticos a los que he hecho referencia, estábamos, la Unión Europea, avanzando cada vez más en el desarrollo de una política común de seguridad y defensa propia, que, como dicen los tratados, eventualmente puede llegar a acabar en una defensa común. Pero no somos ni una alianza militar, ni una gran potencia militar, ni una cosa ni la otra. Ni aspiramos a serlo. Pero sí necesitamos una política en seguridad y defensa. En estas, cuando estábamos a punto de aprobar nuestra brújula estratégica, el Strategic Compass, donde precisamente nos fijamos toda una serie de tareas en este terreno, es cuando estalla el conflicto contra Ucrania. Y es una suerte de despertar brutal. Es como esa crisis que le acontece a ese chaval o a esa joven adolescente cuando fallece, por ejemplo, repentinamente uno de sus padres y de golpe y porrazo se ve obligado o obligada a entrar en la madurez, a ser adulta. Algo semejante nos ha pasado a nosotros. Y de repente esa Unión Europea, lenta a veces a la hora de tomar decisiones, dubitativa porque somos 27 y tenemos historias y posiciones geográficas e intereses económicos muy diversos, de repente se ve obligada a reaccionar. Y reacciona con rapidez fulgurante. En el plazo de unos días adopta una decisión, no voy a entretenerme ahora en cómo se adopta, aunque es interesante,
para proveer con equipo militar letal a Ucrania, 500 millones de euros, y adoptar por unanimidad sanciones. Somos 27, somos muy distintos. Hemos hecho esto, adoptar por unanimidad decisiones tanto en el ámbito de la provisión de equipamiento militar a Ucrania como en la adopción de paquetes de sanciones, nada fáciles de conseguir. 17 veces, no una, 17 veces. Y están a punto de aprobarse el último paquete de sanciones, el 11º, y de aprobarse un nuevo paquete de ayuda militar, el 8º. Eso como llamada de atención a aquellos que miraban a la Unión Europea como un inmenso paquidermo que a la hora de la verdad se mueve con extremada lentitud. Fue motivo de asombro, primero en nuestras propias capitales, pero también en capitales como Beijing, Moscú o Washington. Washington, que su última estrategia de seguridad nacional se refiere a nosotros, la Unión Europea, como un foundational partner. Nunca lo había hecho. La Unión Europea está cambiando internamente, estamos acelerando ese proceso de desarrollo. Hemos adoptado en este último año una estrategia de seguridad marítima, una estrategia de seguridad en el espacio. Hemos adoptado esta misma semana una estrategia de seguridad económica, que es económica pero también es seguridad. Y hemos adoptado un instrumento que llamamos FIMI, de Foreign Interference Manipulation Information, para luchar contra la desinformación, que es otra manera de guerra híbrida. Hemos avanzado en el desarrollo de nuestras normas en materia de ciberseguridad y nos hemos transformado, casi sin quererlo, en lo que los anglosajones llaman un security provider. No somos, de nuevo a decirlo, una alianza militar, pero tenemos socios que nos miran a nosotros como un ente capaz de mejorar su propia seguridad, porque podemos aportar instrumentos y estrategias que ellos no tienen. Han venido a vernos, han venido a verme, de Australia, de Japón, preguntando cómo cooperar con nosotros, por ejemplo, en materia de lucha contra la desinformación, a la que ven efectivamente como un elemento más de la guerra híbrida. Y estamos a punto de concluir acuerdos en materia de seguridad y cooperación con Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda. Estamos a punto de desarrollar una nueva estrategia de seguridad marítima en el Océano Índico, también con la India. Todo esto nos abre a un mundo nuevo que nos plantea necesidades que están ya previstas en buena parte en la brújula estratégica, como por ejemplo desarrollar la Military Planning Conduct Capability, esa especie de embrión de un hipotético cuartel general de la Unión Europea, en un cuartel general. Y para eso necesitamos recursos económicos, comunicación, TIC, y recursos humanos. Y en ello se está trabajando. Nunca vamos a ser, ni pretendemos, ni se nos ha pasado por la imaginación, vuelvo a decirlo, una alianza militar. En Europa tenemos la OTAN y lo que hay que hacer es trabajar con la OTAN y reforzar la OTAN. Como ha dicho muy bien antes Javier, vamos mano con mano y aportamos aquellas dimensiones de la seguridad que no son propias de la OTAN y complementamos de esa manera esa columna vertebral de la seguridad occidental que es la OTAN. Yo creo que lo hacemos de manera cada vez mejor. El hecho mismo, además, de que dos Estados miembros de la Unión Europea que no eran miembros de la OTAN hayan decidido pedir la adhesión, uno de ellos ya lo sea, Finlandia, y el otro, Suecia, esperamos lo sea en breve, es también muy significativo de esta colusión de intereses entre las dos organizaciones. Dentro de eso, todo esto va a continuar haya o no haya guerra. No sabemos cuánto va a durar la guerra y no sabemos cómo va a acabar. Sí sabemos cómo debería acabar y para ello estamos trabajando. Nuestra línea de partida es que habrá paz cuando los ucranianos nos digan podemos ahora ya negociar la paz. El cuándo va a depender casi más de los rusos que de los ucranianos. Los ucranianos han sido muy claros. Nosotros queremos vivir en paz y para poder vivir en paz
necesitamos que Rusia vuelva más allá de nuestras fronteras, más allá del territorio que ahora mismo ocupan. Esto no va a ser fácil. Rusia está apostando por una guerra de desgaste, está apostando por mantener de nuevo un conflicto congelado, como los hemos tenido durante años en Nagorno-Karabaj, en Transnistria y ahora en Abjasia, en Osetia del Sur, etc. Ese es su juego y es lo que intentan. Pero esta vez la reacción de Occidente y la reacción de la Unión Europea es que no podíamos permitir que esto volviera a suceder a las puertas de nuestra casa, porque el riesgo era demasiado elevado. La reacción de los bálticos y de Polonia en particular no es fruto de una paranoia, es fruto de una angustiosa sensación de que su seguridad nacional y su seguridad vital como Estado está en juego. Y la Unión Europea no podía ser ajeno a esto, como no lo ha sido la OTAN tampoco. La OTAN ha trabajado más y ha acentuado su defensa avanzada y la Unión Europea ha reforzado todos los mecanismos de que contamos, políticos y económicos, para reforzar la seguridad de nuestros Estados miembros. Recuerdo de todas maneras, además, porque mucha gente lo ignora, que a raíz del último tratado de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, se incluyó un artículo, el 42.7 del Tratado de la Unión, que establece precisamente una cláusula de defensa mutua. Una cláusula de defensa mutua. Dicho eso, ¿qué otras prioridades tenemos? La de Ucrania nos ha venido impuesta, nosotros no estábamos mirando a ella. La otra es China, cómo gestionar las relaciones con China. La otra es cómo gestionar nuestras relaciones con eso que quieren llamar el Global South, que es una expresión que a mí no me gusta nada, y yo prefiero hablar de nuestros socios, otros socios internacionales, porque tenemos otros socios internacionales más allá del grupo, digamos, del G7, y tenemos mucho que trabajar con ellos, con Sudáfrica, con el mundo de América Latina, con la India, ciertamente, y tenemos problemas de interlocución porque tenemos problemas de narrativa. Nosotros pensábamos que las dificultades que estos estados tienen con nosotros tenían que ver con la guerra o quizás con el colonialismo, y hemos descubierto que hay otros problemas previos, serios, y es que, como nos dijo un día la ministra de Defensa de Senegal, por supuesto nosotros compartimos los mismos principios y valores que ustedes, pero no tenemos las mismas prioridades porque la situación social, política y de desarrollo económico de nuestros países no es la misma que tienen ustedes. Y ustedes están tratando de imponernos sus estándares y sus intereses, y no son los nuestros. Tenemos ahí un amplio terreno para trabajar. Y luego, y con esto acabo, lo que está sucediendo y va a suceder, porque es lo que ha pasado en la historia de la Unión Europea cada vez que hemos tenido una crisis, es que se mueven piezas en el tablero para ir avanzando en la integración, en la comunitarización de la política exterior y de seguridad común, que abarca también la política de seguridad y defensa. Este es un terreno difícil, insisto, somos 27, esto es puramente un marco intergubernamental, lo que se desarrolla en el seno de la Unión Europea, lo que mi jefe trata de representar son los elementos comunes de esta acción. Esto es importante porque nuestra fuerza, nuestra fortaleza, lo estamos viendo de manera clarísima frente a Rusia, es nuestra unidad. Esa es verdaderamente nuestra auténtica fuerza, más allá del dinero que podamos poner encima de la mesa. El hecho de que estemos unidos. Por eso precisamente tratan una y otra vez de dividirnos y de sembrar la discordia entre nosotros. Entonces, esta crisis está haciendo que vuelva a ponerse encima de la mesa la posibilidad del paso a la mayoría cualificada en temas de política exterior, que a la hora, por ejemplo, de desarrollar programas de armamento, en el caso de la munición, se ve hasta qué punto podemos utilizar instrumentos y mecanismos propios de la política comunitaria para ayudar a la industria de defensa a, en este caso concreto, fabricar de la manera más eficaz posible y con la mayor rapidez munición, en concreto, sobre todo de artillería de 155 milímetros, que es la que más necesita Ucrania ahora mismo. Y hemos visto todos, los Estados Unidos también,
con una mezcla de asombro, sorpresa y preocupación las cantidades ingentes de munición de artillería que se está gastando en el frente en estos días, que sobrepasan con creces las capacidades que tenemos nosotros almacenadas, incluyendo a los Estados Unidos, como digo, hasta tal punto que hemos acudido, por ejemplo, a Corea del Sur en petición de ayuda, porque ellos tienen en sus almacenes cantidades a su vez ingentes, y nos han dicho que no pueden. Y cuando nos han dicho que no pueden es porque nosotros tenemos un vecino que es Corea del Norte y estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. No podemos, te siento mucho, no les podemos dar ni una caja. Y con este mensaje de realismo acabo mi intervención, porque ya he superado efectivamente el tiempo que ya había previsto. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Madre mía. Hay muchísimos asuntos. La verdad es que vuestras intervenciones a mí me despiertan muchísima curiosidad y muchos temas. Pero antes, permitidme, Javier, que te interpele a ti directamente, porque los días 11 y 12 de julio hay cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, con algunos asuntos muy importantes. Entre ellos, definir y aclarar la relación con Ucrania. Todo el mundo da por hecho que no se le va a invitar a incorporarse a la OTAN, porque sería prácticamente, en fin, una declaración de hostilidad muy directa contra Rusia. Y luego también está el tema de la ampliación que comentaba antes Camilo. Ha entrado Finlandia, pero Suecia sigue vetada por Turquía. No sé si hay posibilidades, porque las exigencias que está haciendo Turquía ahora mismo son absolutamente inaceptables por el gobierno sueco, ¿no? No sé un poco si nos puedes contar qué previsión tenéis y qué puede salir de esta cumbre del día 11 y 12. Bueno, puedo contar lo que esperamos que salga de la cumbre. Precisamente el lunes que viene empezamos la negociación, que tengo yo el honor, además de presidir, las negociaciones sobre la declaración política que contendrá todos los elementos de los que has hablado, es lo que llamamos nosotros el comunicado, que es el documento público en el que se incluyen todas las conclusiones políticas de la cumbre. Uno de los asuntos que a día de hoy está abierto y muy abierto es indudablemente cómo respondemos a los deseos de Ucrania de ser miembro de la OTAN. Ucrania ya nos ha dicho, a pesar de que solicitaron el acceso hace ya unos meses, que no esperan que esa decisión se tome mientras que la guerra siga abierta, pero que esperan que establezcamos una especie de hoja de ruta para su acceso a la alianza. Las discusiones son, la verdad, muy complejas. Hay algunos elementos que yo diría que van a salir adelante, fundamentalmente para reforzar la relación política que tenemos con Ucrania. A día de hoy tenemos una comisión OTAN-Ucrania y es muy posible, diría casi seguro, que esa comisión pasará a ser un consejo. La diferencia es que en el consejo los 31 aliados y Ucrania se sientan en igualdad de condiciones, son miembros de ese consejo y toman decisiones conjuntamente. Es una decisión importante desde el punto de vista político, pero que indudablemente para Ucrania, si no la vinculamos a esa hoja de ruta de acceso a la alianza, no va a ser suficiente. La parte práctica, la parte de apoyo práctico que le podamos proporcionar, y puesto que la OTAN sigue convencida, y yo creo que es la decisión correcta, que lo responsable es que la OTAN permanezca ajena al conflicto, siempre será una cooperación práctica multilateral de armamento no letal, de los aspectos en los que se les puede ayudar. Les ayudamos bastante en algunos elementos, llevamos ya muchos años y parte de la capacidad militar que tiene Ucrania y que ha demostrado desde el inicio de la guerra se debe, parte, como digo, al entrenamiento, al mando y control, a las muchas cosas en las que les hemos ido ayudando desde el año 2014. Seguiremos con esa cooperación práctica, pero sin duda alguna el gran tema va a ser cómo respondemos a esos deseos de acceso a la alianza. Y al final, imagino que la negociación nos llevará a un punto intermedio entre lo que quieren algunos países de Europa del Este, en particular los bálticos y Polonia, y lo que no quieren países de mucho peso dentro de la organización, que es fundamentalmente no perder ahora mismo el foco de la cooperación práctica, que bilateralmente se hace a través del grupo de contacto, y que es el apoyo militar y financiero que se está dando bilateralmente, también el multilateral que estamos dando en la OTAN, y dejar la conversación del membership, que es una conversación que es divisiva, para otro momento.
veremos. Es una discusión difícil que seguro que me llevará muchísimas horas de negociación. En la cumbre de Vilnius va a tener otros elementos. La ampliación es un tema fundamental. Yo diría que las dos prioridades en las que hemos venido trabajando de manera más insistente en el último año y medio, y en particular en las que se ha volcado mi secretario general Stoltenberg en los últimos 16 meses, han sido por un lado Ucrania y por otro la ampliación. Como recordáis, cuando en Madrid se firmó el memorando trilateral y se creó el mecanismo trilateral Suecia, Finlandia, Turquía, la expectativa era que Finlandia y Suecia iban a entrar juntas y que lo iban a hacer pronto. Vimos al cabo de unos meses, y nosotros participamos de ese mecanismo trilateral, estamos presentes en todas las reuniones, que no iba a ser tan fácil. Turquía es verdad que ha tensado la cuerda muchísimo y en un momento dado llegamos a la conclusión de que era mejor que Finlandia al menos entrara y que Suecia lo hiciera cuando fuera posible. Yo creo que en general la sensación que tenemos en mi casa, es de cierto optimismo para que se anuncie algo en la cumbre de Vilnius. Yo no creo que dé tiempo a que en la cumbre de Vilnius Suecia se siente como miembro de pleno derecho, pero diría que se está trabajando razonablemente bien. Hubo la última reunión del mecanismo trilateral, fue el 12 de junio, y la sensación en esa reunión fue razonablemente positiva. He de decir aquí entre nosotros que es difícil saber hacia dónde vamos. La verdad es que nuestros amigos turcos, con los que nosotros en particular, los españoles, quiero decir, hemos trabajado siempre muy bien, pero bueno, tienen códigos que son algo distintos de los que tenemos muchos de nosotros, y es difícil saber si al final van a hacer lo que dicen o van a tensar la cuerda incluso más. Y es verdad que ellos desde el principio han dicho que los deadlines que nosotros nos establecíamos, que son artificiales, que ellos la cumbre, para ellos les parece muy bien si Suecia accede en ese momento, pero si no puede ser, pues lo harán más tarde. Y efectivamente han tensado mucho la cuerda con el tema terrorista, a pesar de que Suecia ha hecho todo lo que ha podido e incluso ha hecho mucho más de lo que muchos países de dentro de la alianza han hecho. Yo espero, la verdad, por el bien de la alianza y por el bien de la comunidad internacional, que esto se solucione pronto, porque pienso que si no se solucionara, y yo creo que se va a solucionar, realmente plantearía un problema interno de enorme enjundia. Creo que el mayor que podría tener la OTAN de cara al futuro. No creo que si al final los aliados tuvieran que elegir entre qué hacemos con Turquía, que nos complica la vida, y qué hacemos con Suecia, que quiere ingresar en la alianza, sería un dilema complicadísimo. Yo espero que no lleguemos a eso. Parece que Erdogan, habiendo ganado las elecciones, tiene una actitud favorable. Esa es la sensación que tuvimos en las últimas negociaciones. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores y el nuevo asesor presidencial. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Dos elementos más que en Vilnius eran importantes. Uno es la presencia de los 4 jefes de Estado de Asia y Pacífico, con los cuales tenemos una relación ya importante: Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. De hecho, estamos planteando la apertura de una oficina, una pequeña oficina que nos ayudaría a cooperar sobre el terreno mejor en Tokio. Es una oficina que supongo que habréis visto o leído que no todos los aliados están de acuerdo con esa apertura. En realidad es simplemente la consecuencia de una relación que cada día es más profunda. El tema no es que la oficina sea en sí importante, sino que es un medio para llevar a la práctica las decisiones que ya se han tomado en el pasado con respecto a Japón, y Japón de hecho tiene mucho interés, y nada más lejos de esa narrativa china de si estamos natoizando Asia, y no es así. La alianza sigue siendo regional. El objetivo es la estabilidad euroatlántica, simplemente que muchas de los retos securitarios que vemos hoy en día ya no tienen un componente geográfico, son retos ciber, híbrido, espacio, y por tanto la OTAN tiene que estar preparada para ello, y nuestros socios de Asia-Pacífico tienen interés en que les ayudemos sin que sea por ello algo antichino. Es una agenda positiva. De hecho, los documentos que tenemos de nuestra relación con estos 4 países ni siquiera mencionan China. Y por último, el sur, puesto que es un tema
especialmente relevante para España, para nuestro país. España ha sido el motor durante muchos años de que la dimensión sur y que el sur formara parte de la agenda de la OTAN, junto con otros países, pero yo creo que ha sido España e Italia los países que claramente han empujado por ello. España trabajó muy bien esa dimensión en la Cumbre de Madrid, donde hubo una sesión específica. Vilnius era más difícil, os podéis imaginar que nuestros amigos lituanos pues tenían otras prioridades, como es lógico, pero finalmente va a haber un apartado de la discusión dedicado al sur y yo diría que de hecho se va a abrir el camino para que haya mucho más sur en la discusión en los próximos meses de cara a la cumbre del año 2024, que tendrá lugar en Washington y que es donde celebraremos el 75 aniversario. Muchas gracias, Javier. Hablaremos luego, creo que hablemos un poquito del flanco sur, que tanto nos importa. Permíteme, Camilo, supongo que todos los participantes en este seminario se les va a preguntar lo mismo, ¿no?, que es el fin de la guerra. Tú hablabas de la congelación, de que Rusia pretende una especie de congelación del conflicto, pero claro, Ucrania no es Nagorno-Karabaj, Ucrania es un país de más de 600.000 kilómetros cuadrados, con una población muy importante, o sea, no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es un poco la previsión que estáis haciendo, si nos puedes compartir? Es decir, ¿hasta dónde puede congelar Rusia una guerra como esta, ¿no?, y que está ocupando físicamente una parte muy importante de un país enorme? A ver, yo no tengo una bolita de cristal y no soy un analista militar tampoco. Rusia intentará consolidar el control que tiene de la zona del Donbass, porque es donde tradicionalmente había habido una mayor presencia de población rusófona. Crimea, desde luego, lo quiere guardar a todo coste. Y el puente terrestre que ha conseguido le resulta de enorme utilidad para Crimea. Lo que pasa que esa utilidad ahora se ve dificultada por lo siguiente. Ellos construyeron el puente de Kerch después del año 14. Ese puente es un puente de transporte terrestre y transporte por ferrocarril y es el último cordón umbilical que quedaría o que queda entre Crimea y Rusia, digamos, continental. Pero Crimea es muy frágil, tiene solo dos carreteras principales de salida por el norte y depende, para su suministro de agua potable, de agua dulce, depende directamente de Ucrania. De hecho, los ucranianos cortaron eso. Y a raíz de la voladura de la presa de Cajova, ese suministro, ese canal de suministro de agua estaba de nuevo cortado otra vez. Entonces les queda ese puente terrestre. Pero la carretera principal, si los ucranianos consiguen avanzar la línea de frente desde el norte, desde Zaporilla hacia abajo, va a quedar al alcance de su artillería, digamos, de largo alcance. Y eso va a poner a Rusia en una situación muy compleja y muy difícil. En última instancia, se van a batir todo lo que haga falta para mantener ese puente de tierra abierto y desde luego intentarán mantener el Donbass y Crimea y jugar a esa guerra de desgaste porque tienen recursos, a pesar de nuestras sanciones han, digamos, redirigido su economía y siguen pudiendo mantener una economía de guerra. La población rusa, la opinión pública, sigue apoyando a Putin en más de un 70%, en la medida en que se puede, digamos, consultar la opinión pública, pero esto nos llega de fuentes fidedignas. Es verdad que la información que tiene esa opinión pública es limitada, pero el apoyo a Putin es notable y su apuesta es que ellos pueden aguantar mucho más que Ucrania y que nosotros. Están mirando a las elecciones en Estados Unidos al año que viene, en noviembre. Esperan esas paradojas, ¿no?, de la vida. Dices, tienes a los rusos esperando que ganen los republicanos en Estados Unidos. Pues sí.
Es eso lo que están esperando y que eso pueda tener un impacto en el compromiso de ayuda de Estados Unidos a Ucrania y que eso a su vez debilite la capacidad transatlántica, porque dirán, ¿hasta dónde va a aguantar la Unión Europea si Estados Unidos, digamos, flojea? En ese juego estamos. Y ellos, aparte de que Putin, digo, no Rusia, no puede permitirse perder, ellos saben que si mantienen ahí una presencia permanente, tienen, digamos, una capacidad de condicionar lo que vaya a hacer Ucrania, de condicionarlo profundamente. Hay voces en París, por ejemplo, que vuelven a decir, poner encima de la mesa, que un modus vivendi con los rusos, una vez que hubieran retrocedido, no totalmente, pero a límites que eventualmente en última instancia pudieran ser considerados aceptables, sería que a cambio de eso, esto es viejo, no es nada nuevo, Ucrania entra en la Unión Europea, pero no en la OTAN. Ojo, porque ahí habrá que escuchar a la Unión Europea. Y la Unión Europea sabe ya, porque lo vive en sus carnes, lo que supone tener un Estado miembro que tiene una zona de su territorio contestada, algunos dirían ocupada, que es el norte de la isla de Chipre, y eso es un problema de primerísimo orden. Yo sé que lo de Chipre parece que está ahí como, digamos, medio oculto, salvo para los que trabajamos OTAN, Unión Europea, porque es como una especie de piedra en el zapato continua, pero es que yo, y no exagero en absoluto, no hay mes que no tenga una reunión sobre Chipre en mi mesa. Una reunión, no digo papeles, no. No hay mes, papeles todas las semanas. Entonces, ya cometimos ese error una vez, y lo siento, o sea, no dejo todo el cariño a los chipriotas, todo el cariño a los griegos, y los turcos me caen bien también, pero ya cometimos ese error una vez de importar dentro de la Unión Europea un problema no resuelto, y desde luego no quiero volverlo a hacer una segunda vez, porque no resolvemos nada y perjudicamos considerablemente la capacidad de acción, el margen de maniobra de la Unión. En todo caso, estamos hablando de un conflicto de años. A ver, pasan tantas cosas inesperadas, los cisnes negros que antes los considerábamos como un factor del bueno, ya veremos, ahora parece que tienes un cisne negro volando. Ahora es raro encontrar uno blanco. Sí, entonces no lo sé. Sí que recuerdo que vinieron una delegación de Egipto a preguntarnos y tal, y yo le dije, pues mire usted, yo creo que la guerra desde luego nos lleva al año que viene. Y se quedaron blancos, lívidos. Digo, pues mire usted, digo, a ver, ojalá me equivoque. Yo no tengo ningún deseo en que esto continúe, pero yo la veo siguiendo el año que viene, desde luego. Y ojalá, vuelvo a decirlo, ojalá esté equivocado. No saben cuánto me alegraré de estar equivocado. Pero esto va a durar. Esto va a durar. Entiendo, Javier, que en la OTAN hacéis más o menos un análisis parecido, ¿no? Sí. A mí me parece que años con ese es posiblemente un poco aventurado. Nuestro análisis desde el punto de vista militar es que lo que está ocurriendo ahora mismo va a ser decisivo para el devenir del conflicto y de las negociaciones. Se ha ido avanzando, fue Estados Unidos el primero y yo creo que es el único país que realmente tiene la legitimidad y la credibilidad, diría yo, de forzar a los ucranianos a que en un momento dado se sienten. Pero fueron los primeros en utilizar la palabra negociación, aquella frase que utilizó Blinken diciendo que íbamos a apoyar a los ucranianos as long as it takes, para darles las mejores opciones en el campo de batalla o en las negociaciones que eventualmente decidieran tener. Esa es la línea que desde entonces mantenemos todos. Yo creo, y en las conversaciones que tengo con nuestros altos mandos militares, todos pensamos que los próximos 6 meses pueden ser decisivos en ese sentido. Yo creo que militarmente, yo pienso que difícilmente van a ser decisivos. Creo que se van a producir avances, ya se están produciendo avances ucranianos, pero creo que en definitiva va a ser difícil que sea decisivo por lo que decía Camilo, un análisis así rápido, histórico, a pesar del prestigio que han tenido siempre las fuerzas militares rusas y en particular las soviéticas, que nunca pierden, pero porque aguantan y tienen la capacidad
de perder miles y cientos de miles de soldados sin inmutarse. Cuando empezaron la ofensiva rusa en primavera, nuestra inteligencia nos decía que perdían 1,7 soldados por cada uno que perdía Ucrania. Y estamos hablando de 2.000 soldados al día. Era lo que estaban perdiendo en primavera los rusos. Y no se inmutaban, no tenían ningún problema en perder 2.000 personas al día, porque es como han ganado prácticamente todas las guerras a lo largo de la historia, perdiendo hasta decenas de millones de habitantes en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Esa capacidad la tienen. Y indudablemente el análisis que nosotros hacemos de resistencia que tienen los rusos lo hacemos, porque así somos los seres humanos, sobre la base de nuestras propias convicciones, que no son lamentablemente aplicables al modelo ruso. Los rusos, cuando empezaron la guerra, porque ya se veían venir que estas cosas podían ocurrir, tenían las quintas reservas mundiales de oro, las quintas reservas de moneda extranjera del mundo. Ya habían movilizado parte de su sistema bancario, un 20%, pero parte al modelo que tienen con China. Tenían su propio sistema de tarjetas de crédito que tenía solo también un 15, un 20% del mercado, pero ya les hacía más resistentes y, como decía Camilo, efectivamente lo que han hecho es reorientarse. Sus ingresos por venta de energía, de combustibles fósiles, son mayores de los que han sido nunca, y el mundo además está dividido en todas estas cosas. Tienen todavía grandes compradores y tienen capacidad de aguante. Uno de los elementos en los que nuestra inteligencia ha fallado, nuestra inteligencia yo creo que ha fallado solo en dos cosas. Una, en el análisis que hacíamos de las capacidades militares propiamente dichas de los rusos, que seguíamos con muchísimo detalle, pero que realmente no se habían puesto en práctica. Todos los nuevos armamentos que Putin ha venido anunciando a bombo y platillo en los últimos años, y que luego, cuando los han puesto en práctica, realmente la mayoría han sido un fracaso, y algunos de sus misiles con unos ámbitos unos márgenes de error, pero de cientos de kilómetros. Ese uno. Y el otro ha sido la reacción que nosotros sí que esperábamos de la sociedad rusa. Nuestro análisis era que en algún momento la sociedad rusa iba a empezar a sentirse incómoda con la guerra, en particular si se producía una movilización, y la movilización se produjo. Fue una movilización inteligente por parte de los rusos. No tocaron a las universidades, no tocaron los grandes núcleos urbanos, no tocaron a las clases medias y acomodadas, y entonces la gente se siente muy satisfecha con cómo está avanzando, hasta el punto de que efectivamente tenemos las mismas cifras. Alrededor del 70% de la población sigue apoyando el esfuerzo bélico. Con lo cual, en algún momento, yo lo que diría que va a ocurrir, no es la línea oficial, por supuesto. Nosotros seguiremos apoyando a Ucrania, como he dicho antes, as long as it takes. Pero yo lo que diría es que en algún momento lo que se va a producir es que va a haber un reconocimiento por parte de ambos lados de que hay que sentarse. Yo creo que el único que puede empujar a Ucrania a que lo vean de una manera distinta, el plan de paz de Zelensky, es el plan que apoyamos desde la OTAN y que apoya a la comunidad internacional en general, pero es un plan que habla de reparaciones de guerra, que habla de recuperación de todo el territorio de Ucrania. Son elementos que ahora mismo, para cualquier persona que se haya dedicado a estos asuntos pues parece muy difícil de conseguir, cuando la contraparte es un país como Rusia, y no hemos hablado hasta ahora de este elemento, que tiene un arsenal nuclear, que lo tiene y que es brutal. A pesar de que, como he dicho, nuestro análisis de los nuevos armamentos falló porque pensábamos que eran más eficaces, pero nuestro análisis de su arsenal nuclear es absolutamente veraz, y nadie quiere llegar a esa situación. Con lo cual, sí, es muy parecido. Yo también diría que nos vamos a encontrar en el 2024 todavía en el conflicto, pero yo creo que en algún momento la comunidad internacional va a empezar a trasladar el mensaje de que nuestras sociedades, el apoyo financiero, militar que se está dando, si no se producen avances sustanciales en los próximos meses, pues llegará a un fin, porque no, como todos sabemos, las negociaciones tienen un punto en el que realmente tú puedes ganar con la negociación y un punto en el que empiezas a perder con esa negociación. Y yo creo que ahora mismo todavía estamos en fase en la que Ucrania debería de mejorar sus chances
en una negociación, pero no creo que eso pueda durar permanentemente. La verdad es que desde la perspectiva occidental es incomprensible que una sociedad pueda aguantar 2.000 bajas diarias sin inmutarse, ¿no? Pero efectivamente así es como se plantaron en la Segunda Guerra Mundial. En fin. Bueno, vamos a avanzar, porque es verdad que en la cumbre de la OTAN de Madrid de hace un año, que fue tan importante, se hablaba de Rusia como la amenaza más importante y directa. Se calificaba así, literalmente, la amenaza más importante y directa, pero se hablaba mucho de China como el gran desafío estratégico. Vosotros los dos, sois perfectamente conscientes de esto y de hecho habéis prácticamente iniciado vuestras intervenciones hablando de China. En este caso, me gustaría mucho conocer vuestra opinión. Es decir, vamos a empezar por ti, Camilo, y luego Javier. Me gustaría mucho conocer la opinión de los dos. ¿Qué podemos hacer con China? ¿Cómo podemos plantear nuestra relación con China en todos los ámbitos? Desde el soft power tan de moda o de las relaciones comerciales. Es decir, ¿qué podemos hacer ante un país como China? Empezamos por ti, Camilo. Bueno, pues yo creo que el desafío que nos plantea China, que es muy real, lo que requiere, en primer lugar, y me vais a perdonar que hable de nosotros mismos, y puede parecer una butad, es que los diplomáticos hagamos bien nuestro trabajo. En el año 19 la Unión Europea adoptó un documento sobre estrategia con China, donde decíamos que China era un socio potencial para tratar todos aquellos temas que sea posible y especialmente para hacer frente a lo que llamamos los desafíos globales. De manera especial el tema del cambio climático, pero también cuestiones como la lucha contra la pobreza, etc. Era además un competidor, eso no es malo. Nosotros, os decía antes, somos mercaderes y competimos en los mercados y competimos con Estados Unidos, competimos con el Reino Unido, competimos con China en economía, tecnología, etc. Eso es sano, siempre y cuando se respeten las normas. Y luego somos, lo decíamos, un rival sistémico. Estados Unidos emplea una expresión distinta, dice un rival estratégico. Nosotros empleamos la expresión rival sistémico. ¿En qué terreno? En el terreno de los principios y los valores. En el terreno de los principios y los valores, con todo lo que eso conlleva, tenemos diferencias sustanciales. Eso no quiere decir que no podamos hablar, pero tenemos diferencias sustanciales. Hace poco reevaluamos, hicimos lo que llamaba mi jefe una recalibramos esa estrategia y llegamos a la conclusión de que las tres patas seguían siendo válidas, pero que había cada vez más rivalidad sistémica y que en realidad era China quien estaba acrecentando esa rivalidad, aunque ellos lo nieguen. El objetivo de China es tratar de separarnos de Estados Unidos en este punto. Ese es su objetivo. Es un debate complejo dentro de la Unión Europea, porque en la Unión Europea hay socios profundamente atlantistas, es decir, americanistas, que no conciben que pueda haber la más mínima diferencia o discrepancia entre cómo Estados Unidos mira a China y cómo lo hacemos nosotros. Y hay otros que dicen, bueno, sí, pero hasta depende. ¿Por qué? No necesariamente el 100% de los intereses de Estados Unidos son nuestros intereses al 100%. Pero este es un terreno muy sensible dentro de la Unión Europea. Yo en una ocasión empleé una metáfora hablando en un desayuno informal con los embajadores de la Unión Europea en el Comité Político de Seguridad, donde se sientan los 27 Estados miembros, y empleé la expresión, nosotros miramos a China con las mismas gafas, que son las gafas transatlánticas, digo, pero no vemos exactamente la misma imagen, porque, decía, la Unión Europea no ve exactamente lo mismo que ve Estados Unidos. Y eso provocó inmediatamente la reacción de 3 o 4 embajadores de los países, como decía, más atlantistas, diciendo, no, nosotros lo vemos exactamente igual. Y digo, bueno, podríamos entrar en un amplísimo y larguísimo debate, pero esto es un tema muy sensible y lo va a seguir siendo. Pero se pueden hacer cosas. En esto que yo he llamado alguna vez, y perdón por la expresión, la
pandemia geopolítica que estamos viviendo, porque son tantos los cambios que están teniendo lugar y a tal velocidad que estamos, para un diplomático, como un médico vivía la COVID, pues un diplomático mira a su alrededor y dice, esto es una pandemia, es que no hay un rincón que se haya quedado en su sitio. Entonces, es la época de los diplomáticos, al menos es así como yo lo vivo, para que nuestro trabajo impida que estos señores de uniforme tengan que hacer el suyo, porque hemos tenido ahora, por ejemplo, el tema del 11º paquete de sanciones, que se está aprobando ahora mismo por procedimiento escrito. El Coreper lo acabó de acordar ayer. El Coreper es el Comité de Representantes Permanentes, embajadores de la Unión Europea. Y en él, por primera vez, en un anexo en el que figuran las empresas a las que no se va a exportar ningún material susceptible de doble uso civil-militar, porque en este caso teníamos sospechas fundadas de que esas empresas están vendiendo ese material de doble uso a Rusia, y por primera vez se habían incluido 8 empresas chinas. Esto, como todo se filtra, en Pekín provocó una reacción virulentísima, nosotros lo sabíamos. Entonces había 2 líneas de acción, la de los que decían que se fastidien, lo aprobamos tal cual y ya está, y la de otros, de los que me incluyo, que decíamos, un momento, ¿nosotros qué buscamos con las sanciones o con las medidas restrictivas? Buscamos un cambio. O sea, el objetivo de la sanción no es sancionar, el objetivo de la sanción es que haya un cambio en la actitud, en la posición de la persona o de la entidad a la que se sanciona. Vamos a ver qué pasa con los chinos. Los chinos están manteniendo contra viento y marea que ellos no proporcionan material militar a Estados Unidos, a Rusia. Y entablamos unos contactos discretos. Pues estas cosas no se hacen con las redes sociales, con los medios de comunicación, unos contactos discretos. Y fruto de esos contactos discretos, y esto lo cuento porque es público, porque ahora sí que está en las redes sociales, contactos discretos, bueno, pues han llevado a que el gobierno de Pekín mirara qué estaban haciendo efectivamente esas empresas y, bueno, pues ahora hay algunas de esas empresas que ya no están en la lista. ¿Y por qué no están en la lista? Porque nos han dado garantías y seguridades de que lo que estaban haciendo esas empresas, una vez que lo han confirmado ellos mismos, van a dejar de hacerlo y de eso se encargan ellos. Y en ese sentido yo me lo creo. Yo me lo creo. Otras, que no son propiedad de empresarios chinos, sino de empresarios de un país un poco más al norte, esas van a seguir sancionadas. Luego teníais razón, sabíais que estaban vendiendo... Sí. Claro. Pero hemos arreglado esto, no voy a decir entre amigos, porque no somos amigos, pero sí entre gente que puede hablar. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Que 3 empresas de propiedad rusa en Hong Kong sigan sancionadas y 5 empresas chinas en territorio continental chino dejen de estarlo. Conseguimos que Rusia deje de recibir ese material de doble uso y conseguimos seguir manteniendo unas relaciones de interlocución razonables con Pekín. Bueno, pues ese es nuestro trabajo. Pero antes de darle la palabra a Javier, permíteme que te pregunte, Camilo, pero ¿cuál es la principal diferencia que se ve cuando mira Europa-China y cuando mira Estados Unidos, con esas gafas que tú decías? Cuando se las pone Europa, ¿qué ve exactamente? Y cuando se las pone Estados Unidos, ¿qué ve exactamente? Es un cálculo de probabilidades. Nosotros pensamos que un conflicto con China, que derive en un conflicto militar, es posible, pero no necesariamente probable, y que nuestro trabajo, y a este ejemplo me refería antes, es hacer que sea tan improbable como sea posible. Perdón por el juego de palabras. Ese es nuestro trabajo. Y lo que percibimos en algunos círculos en Washington es que ven ese conflicto posible y probable, que tratan de retrasarlo en el tiempo lo más posible, entre otras cosas reduciendo la capacidad de desarrollo tecnológico de China, pero que en última instancia, en último término, esa trampa de Tucídides se va a transformar en una realidad. Entonces el problema de esto es el de la autoprofecía que se acaba cumpliendo.
Porque si tú crees que el conflicto en última instancia va a ser inevitable, aunque sea dentro de 15 años, te preparas para el conflicto. Pero al prepararte para el conflicto, de alguna manera, ya sé que es esto tan complejo de la disuasión, alientas el conflicto porque la contraparte también se prepara para ese conflicto. Tú eres muy diplomático, estás hablando de conflicto, pero todos tenemos en la cabeza la palabra guerra. Sí, pero es que efectivamente yo soy diplomático genéticamente. Pero yo no, yo soy periodista, así que digo la cosa es lo que es. Javier, tu opinión, por favor. Sí, bueno, efectivamente es un tema muy sensible y de hecho lo que demuestra lo sensible que es para nosotros es que, como he dicho antes, la política que tiene la OTAN con respecto a China es una política compleja y sofisticada. No lo es la que tenemos con Rusia. La que tenemos con Rusia es sencillísima. Son dos líneas, es un adversario, un agresor, un invasor, es nuestra amenaza más inminente, como decías. En cambio, la política que tenemos con China es mucho más compleja. La alianza es mucho menos multifacética de lo que la Unión Europea es. Tenemos menos instrumentos. Básicamente somos una alianza política y militar. Con lo cual, básicamente, nos manejamos con política exterior y con política de defensa. Y, por tanto, a pesar de que empezamos con un análisis equilibrado entre los retos y las oportunidades que ofrecía China, indudablemente los retos han desbancado total y absolutamente las oportunidades, que siguen ahí. Esta es una política que negociamos todos los años y que aprueban nuestros ministros de Asuntos Exteriores a final de año. Un proceso de negociación que también siempre es complicado y que yo he tenido que ocuparme de él en los últimos 2 años. Y realmente creo que la OTAN ha sido capaz de mantener una cierta distancia con la posición norteamericana, porque añadiría un elemento a lo que ha dicho Camilo cuando se ponía las gafas de Europa y las gafas de Estados Unidos, que creo que es esencial en el análisis que hacen los americanos, que es el debate hegemónico. Ellos tienen un debate hegemónico con China y el resto no tenemos por qué tenerlo. En particular diría, pero no soy yo quien tiene que hablar por la Unión Europea, no creo que lo tenga que tener la Unión Europea y no creo que lo tenga que tener Europa. Y eso es la esencia de que la estrategia de seguridad nacional norteamericana tenga a China como el único rival, ellos dicen, que tiene la capacidad y la intención. Rusia tiene la intención, pero no la capacidad, y el único que tiene capacidad e intención de desbancar a Estados Unidos es China. Sobre esto diré 2 cosas. Primero, yo soy de los que pienso, Camilo antes aludía a ello, que la capacidad militar norteamericana, que a día de hoy en inversión en defensa multiplica por 3 la China, es verdad que luego la China multiplica por 10 al siguiente, pero estamos hablando de 800.000 millones de dólares anuales, donde los chinos gastan 250.000 millones de dólares. Pero esto no es, esa diferencia, que ya es mucha, no es la diferencia real que hay en hard power. La diferencia que hay en hard power es brutal, porque Estados Unidos lleva gastando esa cantidad décadas y los chinos están empezando a gastar esa cantidad. Yo recuerdo, pongo un ejemplo que aquí nuestros amigos militares se lo sabrán muy bien, cuando hace no mucho, hace año y medio, estuve en la base militar de Norfolk, que tienen los americanos en Virginia, que es una base naval de las más importantes que tienen, donde tienen la mayoría de sus portaaviones. Había en ese momento 5 de los 12 que tienen, los chinos tienen 3. Los portaaviones norteamericanos, para que os hagáis una idea, vienen a ser un 40 o un 50% más grandes que los portaaviones que tienen los británicos o los franceses, que los británicos tienen 2, los franceses tienen 1 y los rusos tienen 1, que es el Sky. Bueno, tienen 12. Yo vi 5 en ese momento y le dije a la coronel, una mujer coronel que nos estaba enseñando las instalaciones, le dije, pero ¿qué cantidad de barcos tenéis aquí? Pues nada, tendremos a lo mejor 300 en cualquier momento y tal. Le digo, pero ¿cuánta gente vive aquí en Norfolk? Y entonces me dice ella, 400.000 personas. Y yo, no me refiero a Norfolk, la ciudad, digo en la base militar. Y me dice, no, en la base militar 400.000 personas, en Norfolk 200.000. Esa es la dimensión de la estructura militar norteamericana. Y esto, es verdad que yo represento a la OTAN y que llevo ya años trabajando con este tema, pero creo que esto tiene que necesariamente abrirnos los ojos cuando estamos en donde estamos, que es un debate geoestratégico. Es decir, no tenemos muchas otras opciones, francamente, la mayoría de nosotros, que seguir en el ámbito de seguridad y defensa el liderazgo americano. Lo que tenemos que hacer, que es en la OTAN, creo que lo hemos conseguido en cierto modo, y es muy difícil, ya os podéis imaginar, puesto que el liderazgo norteamericano en la OTAN es brutal,
es mantener una cierta distancia porque algunos de los elementos de la política exterior norteamericana no tenemos por qué hacer los nuestros y en particular ese debate hegemónico. Pero si vas incluso al soft power, yo creo que la distancia en soft power entre Estados Unidos y China es aún mayor. Las cosas, los intangibles, los McDonald's, los Levi's, la música, las películas. Indudablemente hay otro soft power de otros países, como el indio, por ejemplo, que es potentísimo en Asia, pero el chino todavía no lo es. Y si vamos a centros de pensamiento, de los 100 primeros, 75 son anglosajones. Sigue siendo, yo recuerdo una experiencia profesional mía que tuve en el pasado, estuve destinado en Damasco cuando era bastante más joven, y Damasco es de los pocos países, ahora están en guerra, pero entonces era 2007 a 2009, de los pocos países que por decisión norteamericana estaban total y absolutamente bloqueados a la inversión norteamericana. Tenían Syrian Accountability Act, que se llamaba entonces. Y entonces no hay presencia norteamericana, y es una cosa que uno no se da cuenta hasta que se va a un país donde no hay presencia norteamericana. Y entonces no hay McDonald's, no hay nada, no hay coches norteamericanos, y uno se siente muy cómodo al principio, pero en un momento dado dice como que me falta algo aquí. Y de hecho toda la comunidad internacional, encantada de vivir en Damasco, solía hacer cada cierto tiempo escapadas o a Beirut o a Jordania, donde había Marriotts, donde había hamburguesas y donde había... Es así de simple, pero el soft power norteamericano a todos los niveles sigue siendo potentísimo. Por supuesto, los chinos recuperan, se calcula más o menos que tienes un ratio de inversión en investigación del 3-4% y al cabo de los 10 años empiezas a tener premios Nobel. Bueno, pues los chinos que lo tienen empiezan a tener premios Nobel, pero es que los americanos llevan 40 años teniendo de cada no sé qué número de premios Nobel sale al año, pues la mitad. Es decir, que queda mucho recorrido. Yo no soy de los que pienso que estamos hablando de 20 o 30 años. Creo que queda mucho recorrido en liderazgo norteamericano. Lo que es cierto es que el mundo no va a la unipolaridad en la que pudimos estar hace muchos años, ni a la bipolaridad en la que nos movimos en la Guerra Fría. Va a una multipolaridad. Se está viendo en este último año y medio, por las decisiones que está tomando, por ejemplo, la India, país esencial, en mi opinión, en el ámbito político y en el ámbito de seguridad, y que no termina de tomar una decisión porque no quieren ni irse a un lado ni irse al otro, pero son esenciales, forman parte del Quad, tienen relaciones militares y de seguridad y de defensa con Estados Unidos estrechísimas, con Francia, con el Reino Unido, y al mismo tiempo, no dicen esta boca es mía, en el conflicto de Ucrania. China, yo creo que, en mi opinión, algo conozco a aquello, estuve destinado unos años en Japón, pero yo no esperaba, la verdad, que al principio del conflicto tomaran una posición tan simple como la que tomaron apoyando un poco la neutralidad prorrusa, esta que se llamó en su momento. Yo pensé que iban a ser un poquito más sofisticados en su análisis, y su análisis fue muy sencillo: me pongo del lado del que está en contra de mi adversario. Que han ido variando por coste reputacional, indudable, por enfoque global, porque los chinos están ya peleando a nivel geoestratégico, aunque de momento lo hagan económicamente, pero cada día con mayor influencia política, y poco a poco, sin duda alguna, vendrá la influencia militar. Y en tercer lugar, por el tema nuclear. Los chinos tienen muy claro que donde lo que no van a aceptar es que se utilicen armamento nuclear, y han sido muy claros con los rusos, aunque los rusos a los 2 días de que se lo digan, ellos dicen abiertamente: movemos armamento nuclear a Bielorrusia, y nos quedamos tan tranquilos, porque son posicionamientos nacionalistas para demostrar que siguen siendo lo que son, que en realidad ya no lo son. Es decir, yo creo que China evoluciona, en mi opinión, creo que el actor principal a día de hoy para poder influir en Moscú, en la manera en la que nosotros no podemos influir en Moscú. Nosotros podemos influir en Moscú de otras maneras, pero creo que los chinos tienen una capacidad de influencia muy evidente, que la están empezando a ejercer. La gira del enviado especial que vino que fue un par de semanas o 3 semanas, creo que fue muy llamativa. Y indudablemente en los próximos meses tendremos que ver más de eso. Si no vemos más de eso, yo creo que va a ser complicado que la relación con China en los próximos meses mejore, porque claramente las cosas se han
la tensión es mayor a raíz del inicio de la guerra y de la posición que han tomado estos países. Termino con un elemento de disuasión. Yo creo que la actitud que la comunidad internacional ha tomado, buena parte, 100 y pico votos en Naciones Unidas, pero en particular yo creo que lo más ilustrativo es Unión Europea-OTAN, con respecto a Ucrania es un mensaje disuasorio del que los chinos han tomado nota en cada segundo y cada acción. En particular, que no hemos hablado todavía de ello, con respecto a su política, que es muy clara en Taiwán. Yo creo que Taiwán es el único lugar de la Tierra en el que realmente hay un riesgo de conflagración global. Se está viendo que Ucrania no lo era, porque Ucrania es un conflicto local y los americanos lo han tratado como un conflicto local. Armamento, todo el que tú quieras, dinero, todo el que tú quieras, pero yo no me voy a meter. Yo creo que Taiwán, si se produjera una situación bélica en los próximos años, es el único sitio en el que podríamos tener riesgo de conflagración global. ¿Qué se puede hacer al respecto? Disuasión, lanzar mensajes sólidos, que se demuestre que la unidad del mundo occidental, cuando hemos visto algo que es salvajemente contrario a la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional que tanto han defendido los chinos a lo largo de décadas, es una reacción unida, sólida y robusta. Es todo lo que se puede hacer y esperar que en los próximos 20 años lo que ocurra es que los chinos vayan avanzando, que los americanos vayan aceptando y que se llegue a un acuerdo que no sea un acuerdo militar a través de mensajes sólidos por nuestra parte y también de una cierta comprensión por parte de China. Por terminar con este asunto, porque quiero tratar otro tema antes de terminar, pero claro, obviamente Taiwán es el gran tema geoestratégico internacional. La OTAN, tiene en su previsión la posibilidad de una invasión china, entiendo, que la tiene perfectamente vista. Y ante eso, por lo que te estoy escuchando, la respuesta sería clara, es decir, no habría titubeos, es decir, Occidente no puede permitir la invasión de Taiwán bajo ningún concepto. La OTAN, como buena organización política y militar, tenemos muchos militares entre nosotros, la OTAN, la verdad, lo planea todo y valoramos todos los escenarios. Realmente este es un escenario que da miedo hasta planear. Es pavoroso. O sea. Sí, es un escenario que da miedo hasta planear, pero lo tenemos en consideración. Ahora, dije antes que la OTAN es una organización regional que tiene como objetivo la estabilidad euroatlántica y esa característica que es propia de nuestra naturaleza regional se va a seguir manteniendo. A mi modo de ver, tuvimos una reunión hace poco sobre Taiwán con el secretario general y la mayoría de los que estábamos en esa reunión, que éramos pocos, decíamos que en realidad es prácticamente impensable que una organización como la OTAN no se viera involucrada en un conflicto si se produjera ese conflicto. De una manera o de otra. Puede ser que los americanos le digan a la OTAN, mira, vamos a movilizar todas nuestras tropas y las vamos a mandar a Asia y tú te ocupas de Europa, o puede ser que nos pidieran hacer algo en el teatro de operaciones asiático. Pero no va en nuestro ADN que nosotros hagamos cosas en ese teatro de operaciones. Lo que sí que va en nuestro ADN. Creo que somos una organización que entiende la disuasión muy bien, somos una organización nuclear, somos una organización que cree en la defensa colectiva, todo como medios para mantener la estabilidad y la paz. No, siempre lo decimos, somos una alianza defensiva que no tenemos por objetivo en absoluto entrar en guerra, sino por el contrario evitarlo. Y ese es el mensaje que intentamos trasladar, por encima de cualquier otro. ¿Que estaríamos preparados? Antes dije que estamos tomando medidas en defensa colectiva. Las medidas de defensa colectiva que estamos tomando nos van a permitir movilizar en un periodo de 15 o 20 días, cuando tengamos implementado el nuevo modelo de la fuerza en el que estamos trabajando ahora mismo, 300.000 soldados en 15 días. ¿Quién moviliza 300.000 soldados en 15 días? Nadie. Es decir, preparados sí, estaremos preparados para todo, pero el mensaje es puramente disuasorio. Sí, sé perfectamente que obviamente Taiwán queda fuera del ámbito geográfico de la OTAN, pero claro, ante una situación de invasión es absurdo pensar que no se vería implicado de alguna forma. Vamos a terminar con otra parte del mundo que es muy importante para Europa y sobre todo para España. También lo habéis mencionado vosotros y se trató también en la cumbre de la OTAN de Madrid y se va a tratar también en Lituania, que es el flanco sur, que tanto nos importa a todos. Aquí me gustaría conocer vuestra opinión o vuestras posiciones en dos ámbitos muy importantes para España. Primero, la tensión Marruecos-Argelia y el propio Marruecos, tan importante para España.
tan esencial para España. Y luego una zona que ya sé que está fuera del ámbito OTAN, pero que es muy importante, que es el Sahel, ¿no? Que se ha convertido en una especie de infierno sobre la tierra, una especie de territorio de piratas, de salvajes, de yihadistas, o sea, de lo más turbio del ser humano que está acampando allí a sus anchas, parece sin el más mínimo control, y que es clave sobre todo para el control de los flujos migratorios. Me gustaría conocer vuestra opinión, la posición de la Unión Europea y de la OTAN. Camilo, empezamos por ti. Gracias, Javier. Empiezo con el Sahel. Es una de nuestras grandes preocupaciones. Es una de las zonas, además, donde en temas de seguridad y defensa la Unión Europea es más activa. Vemos con gran inquietud cómo la situación de estabilidad de diversos países en la región se resquebraja y cómo además esto está contaminando los países del Golfo de Guinea, porque el problema no son ya solo Mali, Burkina Faso, sino que empieza a ser problema el norte de Togo, el norte de Ghana, y todo eso nos inquieta y mucho. En el Sahel quedan, digamos, dos estados baluarte con los que trabajamos mucho y bien en la Unión Europea y bilateralmente algunos estados, son Mauritania, ahí España, por ejemplo, tiene una cooperación en materia de seguridad muy importante, y Níger. Níger, la Unión Europea despliega ahora una misión militar de partenariado. No la hemos querido llamar una UTM, una European Union Training Mission, es una misión de partenariado, pero tiene elementos comunes con una UTM como las que tenemos en Mali o Somalia. Y por primera vez hemos aprobado, a través de la Facilidad Europea de la Paz, un programa de transferencia que incluye armamento letal para Níger. La primera vez que lo hacemos con un país de África subsahariana. Pero Mali, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Mali, pidió formalmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se retire a MINUSMA, la misión de Naciones Unidas, que tenía ya una capacidad limitada de acción, pero que se retiren esas 12.000 tropas después de que se ha retirado ya Francia, pues no son buenas señales. Nos colocará además en la Unión Europea en una tesitura compleja en relación con nuestra propia misión, la European Union Training Mission. Esto está contaminando también países vecinos del Sahel, como es el caso de la República Centroafricana, donde también tenemos una misión, la Unión Europea, porque en todos estos países vemos cada vez más la entrada de Wagner. Además, con una deriva que ya no es tanto la implantación de intereses rusos, es que se está abriendo una especie de mercado de subasta a ver quién me proporciona servicios de seguridad. Incluso, no voy a citar ahora, el presidente de la República X, que nos dice, vale, pero para mi seguridad personal, mi guardia presidencial, ¿ustedes qué me ofrecen? Literalmente. Y entonces estamos viendo que esto es un factor nuevo en África, que es a empresas de seguridad chinas empezando a desembarcar también en el continente africano. Todo este mundo de las empresas de seguridad privadas, donde los primeros fueron los americanos, cosas hay que llamarlas por su nombre, estas milicias armadas, esto que antes llamábamos mercenarios, se está planteando como un auténtico problema de seguridad. Porque además con las nuevas tecnologías, por ejemplo, todo el mundo de los drones y de los drones armados, estamos viendo cómo capacidades técnicas de fuerza cinética que antes estaban reservadas a los estados, ahora acaban estando al alcance de entidades no estatales, desde el mundo de las empresas a estas compañías privadas de seguridad,
y eso abre escenarios pues muy alarmantes. Eso en cuanto al Sahel. En cuanto al Magreb, bueno, a la Unión Europea le inquieta, como le inquieta a España, ese nivel de confrontación que crece entre Marruecos y Argelia, que crece en el nivel político, pero es que además vemos como los dos países se siguen armando de una manera tremenda. Argelia ha incrementado este año con relación al año pasado su presupuesto puramente militar, creo recordar que era en un 25% el presupuesto militar, fundamentalmente para la compra, aunque no solo, de armamento ruso. Pero por el otro lado vemos noticias casi todos los meses de cómo Marruecos, a raíz del acuerdo Abraham, está desarrollando una relación en materia de tecnología militar, sobre todo con Israel, cada vez más profunda, y bueno, fundamentalmente busca compensar, digamos, la masa de fuerza, de potencia de fuego argelina con una, digamos, una capacidad tecnológica más avanzada. Pero ninguna de las dos cosas nos resulta gratificante ni tranquilizadora ni a la Unión Europea ni desde luego a España. Puedo entenderlo perfectamente. Javier, terminamos contigo. Sí, bueno, empiezo donde termina Camilo, que conoce mucho mejor Marruecos de lo que lo hago yo. Yo les he visitado hace no mucho a los dos países, que son ambos socios nuestros. Efectivamente, los argelinos siguen teniendo una inversión en defensa importante, pero Marruecos, desde el punto de vista tecnológico, avanza. Todavía está lejos de gastar los dineros que gastan los argelinos, pero efectivamente es una tendencia que nos preocupa mucho a nosotros y que diría que le preocupa particularmente a nuestros aliados del sur y a España. Es uno de los elementos que suelen llevar a la mesa del Consejo de manera recurrente. Con respecto al Sahel, nosotros en el Sahel hemos empezado a hablar del Sahel hace relativamente poco. Solo es en 2020 cuando nuestros ministros aprobaron el primer informe sobre el Sahel, y a partir de entonces empezamos a trabajar sobre la base del único socio saheliano que tenemos, que es Mauritania, que además es efectivamente el más estable de la región. El año pasado yo tuve que desplazarme allí para ver si lanzábamos un paquete de capacidades, poníamos una pequeña célula de coordinación de 4 o 5 personas allí que nos permitiera también hacer un cierto enlace con las estructuras del G5 Sahel que están presentes en Nuakchot, tanto el Colegio de Defensa como el secretariado del G5 Sahel. Un G5 Sahel tremendamente fragilizado desde la salida de Mali, una región con enormes complicaciones. El martes fue el proceso de Aqaba en Córdoba, que presidieron los reyes de España y Jordania. Yo estaba allí presente como jefe de delegación OTAN y hablamos de la parte terrorista en el Sahel. Es un elemento que cada día preocupa más a España, que cada día preocupa más a Estados Unidos. Estaba presente ahí el comandante de US AFRICOM. Y que, por tanto, cada día preocupa más a la alianza. ¿Qué puede hacer la alianza al respecto? Claramente, nosotros hemos limitado nuestra capacidad de acción en el Sahel a varios principios que empiezan desde la complementariedad, el valor añadido, el regional and local ownership, lo digo en inglés porque nunca sé cómo decir esas expresiones en castellano, y mucho de lo que hacemos en complementariedad con lo que hace la Unión Europea. De hecho, cuando yo empecé a trabajar sobre el incremento de nuestra presencia y trabajo con Mauritania, lo primero que hice fue reunirme con la Unión Europea y con vuestra enviada especial para el Sahel, para ver cómo veíais vosotros el que la OTAN tuviera una cierta presencia. Luego lo hice con la Unión Africana y luego lo hice con Naciones Unidas. Y siempre va a ser algo limitado, un trabajo en proyectos específicos en los que podemos aportar valor añadido. La presencia militar, la presencia de soldados a día de hoy está, en cierto modo, asegurada por países europeos, por la Unión Europea. Antes lo estaba por Francia. La salida de Francia, que indudablemente fue un esfuerzo bélico notable, pero que no dio los réditos que se buscaban.
no solo no dio los réditos, sino yo diría incluso que fue contraproducente en algunos aspectos. Muchos de los países del Sahel ven ahora la presencia de tropas extranjeras como algo terrible por los resultados de la operación Barkhane. Pero a fin de cuentas es verdad que se requiere algo que garantice un poco de estabilidad, porque lo que ahora mismo vemos es que no hay ninguna estabilidad. Níger es un país que digamos que Níger es parte de la estabilidad del Sahel, pues te dice todo de dónde está la estabilidad del Sahel. Mauritania todavía tiene un control territorial mayor, Níger algo tiene, pero tienen dificultades de todo tipo y condición. Estamos ampliando nuestras miras al Golfo de Guinea, donde efectivamente hay una preocupación enorme, porque muchos de los tráficos ilícitos y la piratería vienen de ese golfo. Y hablamos mucho con Ghana, quienes hace solo un año manifestaron públicamente y oficialmente su interés en ser socios de la alianza, y cuando les autorizamos que ese proceso se iniciara, que toma normalmente un par de años en concretarse, ellos se echaron para atrás por distintas circunstancias, pero el caso es que seguimos hablando mucho con ellos y seguramente vayamos a Dakar en algún momento en los próximos meses. Con lo cual es una de las regiones que más nos preocupan, en donde la voz de España es posiblemente la más protagónica dentro de la alianza. No es fácil, porque cuando tienes un conflicto como el que tenemos en Ucrania no es fácil mirar a otros lugares, pero creo que la alianza ha sido capaz de hacerlo por la circunstancia de que la cumbre anterior fue la de Madrid, que sigo pensando que desde el final de la Guerra Fría ha sido la cumbre más importante que ha tenido la alianza, y yo creo que lo será durante mucho tiempo. Y con eso no quito ninguna relevancia a la cumbre de Vilnius, que va a ser muy importante, pero creo que la de Madrid tuvo más globalidad. Y con ello fuimos capaces de mantener el sur en la agenda y, como decía antes en una de mis intervenciones, creo que será uno de los aspectos que serán protagonistas de la cumbre, otra de las cumbres importantes que tendremos en los próximos años, que será la de Washington, el 75 aniversario. Bueno, pues con esto terminamos. Javier Camilo, de verdad es que ha sido un placer escucharos. Yo he aprendido mucho, de verdad que muchísimas gracias y gracias a todos.